Capítulo segundo. Bueno, me pegué un baño, pasaron varias horas y qué sé yo, y ahora vamos a seguir con el capítulo segundo. La vida del príncipe. A sus, prim- a sus primeros años de vida, vivía la vida de todo niño. Jugaba con sus hermanitos como cualquier niño. Sentía un fanatismo por los árboles ya desde muy pequeño. Era de treparse a los árboles bastante seguido. Raramente tenía un espíritu como el de Tarzán. En los primeros años era capaz de treparse sujetándose de las ramas, luego de subir por una escalera que sus hermanitos un poco mayores acomodaban apoyándola en el árbol de sauce grandísimo. El árbol de sauce le llamaba bastante la atención y se creía como en la jungla cuando lo contemplaba, especialmente a las ramas que caían en dirección al suelo como una especie de telas blandas colgando, el sauce llorón. Se sorprendía al mirar y acariciar la corteza del árbol. Este era bastante viejo y tenía más de 50 años de edad, dando así su aspecto de todo árbol viejo. Soñaba con tener una casita del árbol, y no solo eso, sino que insólitamente planeaba vivir ahí desde niño. Soñaba armarse una casita en el árbol y ser el dueño de su casita. Analizaba y pensaba cuando la haya construido que iba a dejar pasar a sus hermanitos, pero establecía ya sus pretensiones, como si fueran sus leyes. Pensaba que los iba a dejar estar en el árbol a sus demás hermanitos, pero de caso contrario, si les molestasen, él los iba a echar y decirles que bajaran del árbol. Soñaba con ponerle un candado a su casita y planeaba que sea una guarida cuando los padres discutían por problemas sentimentales y de pareja. Había planificado subir mediante una especie de soga que ataba en una rama, para que de esta manera nadie le molestase cuando él quería estar solo con sus juguetes y sus colecciones de bolitas, sus cartas de Dragon Ball Z, las de Yu-Gi-Oh! Y sus enigmáticos cascarones de caracoles secos que encontraba al costado de un arroyo cercano a su hogar de aquel momento, en donde se crió. Siendo niño también pensaba irse a vivir al campo que había enfrente de su casa. Allí había más árboles de sauce. En los tiempos de su niñez, en el arroyo que él frecuentaba visitar, había sábalos, mojarras, truchas. Se lograban ver a simple vista porque no era muy profundo el- el canal que desembocaba en el río Paraná de Las Palmas. Lamentablemente, con el correr de los años, esos animales acuáticos se fueron extinguiendo o fueron migrando debido a la contaminación que el barrio le causaba. También había tortugas, ranas, etc., pudiendo evitarlo, pero no. La gente comenzó a tirar bolsas de basura, plásticos, metales que se oxidan, y como si esto fuera poco, el niño príncipe descubrió que la gente que vivía en las dos orillas a lo largo del canal, tristemente las cloacas de sus hogares eran conducidas por caños hasta el arroyo, contaminando así aún más el agua que en algún momento fue puramente natural. Con uno de sus tantos hermanitos, un día se había metido a un terreno abandonado a las cercanías de su hogar y había hurtado dos trobopones que medían 3 metros de largo, 2 de ancho y el grosor era aproximadamente de 50 centímetros. Fueron dos unidades, fueron dos unidades que se las llevaron hasta su hogar. Luego, a la noche, el primer día llevaron los dos trobopones al arroyo y lo arrojaron al agua. Era el príncipe, un niño muy astuto con tan solo 8 años de edad. A los terbopoles le habían hecho un agujero con un palo y le habían atado una soga con la brillante idea de que los atasen a
un palo o un árbol cuando bajasen del telgopor, y de esta manera poder evitar que la corriente del arroyo no se los llevara. A los turbopoles lo utilizaban como balsas y se transportaban a muchos kilómetros lejos del hogar, recorriendo las aguas. Se desplazaban hundiendo una rama y haciendo presión en el fondo donde estaba la tierra en el agua, pudiendo así impulsarse hacia todas las direcciones. Eran como aventureros y exploradores del arroyo. Un día entre hermanitos discutían entre varios de ellos porque llegó el punto de ser tan divertido para los niños que se enteraron varios de ellos y solo había dos turbopoles, generando así disputas entre niños por querer ser dueños o comandantes del barco turbopol que flotaba en el agua. Unas vueltas discutieron y se llegaron a empujar entre los dos. El príncipe cayó al arroyo mojándose todo y luego se fue ofendido a su hogar todo mojado y embarrado. Por suerte no se ahogó, porque era muy petizo, muy chiquito, pero el nivel del arroyo ese día estaba bajo, y no era como en otros días en los cuales rebalsaba produciendo así una inundación en el barrio. Cuando crecía el río Paraná de Las Palmas debido a diversos factores y tormentas, el príncipe extraterrestre no aceptaba en sus emociones resignarse, y en su casa tuvo una magnífica idea. Era la de inventar su propio barco flotante. Con un palet de madera, armó su barco para navegar las aguas del arroyo. El hecho fue que el palet, que tenía dos capas de madera separadas por tacos, salía entre medio puso más de 100 botellas de plástico infladas, que no se salían porque entraban justo, pudiendo así flotar en el agua. Era su genial y auténtica balsa. Durante algunos días con sus hermanitos estaba peleado, y él solo navegaba las aguas. El príncipe de niño era tan inspirador que los niños del barrio lo admiraban. En parte lo envidiaban por su flota, pero ellos no tenían la voluntad ni el deseo de imitarlo y armarse su propio barco improvisado. Fue gracioso e insólito ese hecho. Algunos desde sus hogares se sorprendieron al ver que un niño tan pequeño navegara en una madera flotante. El príncipe a alguno de ellos lo miraba fijamente. El príncipe extraterrestre era capaz de subirse a los 10 años al techo de su casa. Utilizaba el techo de su casa de madera reciclada que había construido su padre luego de volver de la guerra de las Malvinas, para esconderse cuando había disputas familiares. La casa era hermosa y con muchas habitaciones, tenía forma de pino y estaba a 1 metro del suelo, que permitía asegurarse si el arroyo llegara a subir de nivel sus aguas. Arriba del techo solía dibujar, descansar o jugar solo. Por mucho tiempo lo mantuvo en secreto, y todos de vez en cuando se preguntaban a dónde había ido. Sus padres seguramente pensaban que se iba a jugar a la casa de sus amigos vecinos, pero no. Estaba arriba de sus cabezas en silencio. Un día descubrió el cielo abierto y despejado que había arriba de sus ojos. Se sintió tan sorprendido y tan asombrado de todas las estrellas que brillaban a lo lejos, que empezó a sentir un gran interés por la astronomía a sus 12 años de edad. Ya no subía al techo por diversos motivos. Allí estaba para contemplar todas las noches el firmamento. Le maravillaban los murciélagos que volaban en la noche y haciendo ruidos raros. Siempre intentó verlos, pero tan solo 1 o 2 veces fue posible. Con la boca abierta quedó el primer día que vio a lo lejos una estrella que se movía. Era un verdadero satélite. En los libros buscaba información sobre los planetas. En uno descubrió el sistema solar y pudo ver por primera vez las características de los planetas. Ya en ese entonces dejó de interesarle su barco flotante. Ahora todo su centro de atención era el cielo lleno de estrellas. En el libro miraba el sistema solar una y otra vez. No era de entenderlo hasta hace años más adelante. En el fondo de su casa había un patio grande y largo, y se maravillaba por las aves que descendían a su suelo. Más sorprendido aún era cuando notó cientos de saltamontes en el pasto largo del fondo de su casa. También vio un tatadiós varias veces.
Algunos eran de color verde claro y otros de color marrón bien clarito e indefinido por sus contrastes. Era de tirarle pan a los pajaritos y se sentía muy contento cuando estos venían. Se dice que en su casa antiguamente había un cementerio indio y desde niño siempre sufrió cuando quería dormir, porque algo lo atormentaba en la noche y cuando soñaba de madrugada tenía demasiadas y extremas pesadillas, llenos de monstruos aparentes de sombras y que le aturdían los oídos gritando sin dejarlo dormir en paz. Un par de veces se levantó y salió corriendo hacia el campo que estaba enfrente. Allí se tiraba cuerpo a tierra en un terraplén y miraba traumadamente y aturdido a unos cuantos metros al cruzar la calle. Su hogar, desde las oscuras, desoladas y fríamente noches de campo. Ahora sí. Em, Luego al rato agarraba valor y regresaba. Así vivió mucho tiempo de su niñez, entre maravillas y terrores que se transformaron en traumas infantiles difícilmente de superar. El príncipe extraterrestre vivía su vida normal como cualquier humano, realmente. En un punto de su adolescencia le regalaron un barrilete. Enfrente de su casa en el campo lo puso a volar. Había atado al barrilete la punta de un rollo de hilo de coser, no sé qué cosa, pero era pero muy resistente y finito como una aguja de las más chiquitas. A medida que fue agarrando vuelo aquel día, se sintió muy contento. El rollo de hilo tenía cientos de metros, lo que obviamente ya resultó en lo menos pensado por el niño. ¿Cómo hacerlo regresar luego? El barrilete se había alejado tanto que en el cielo parecía un puntito, casi sin ver. Se había asomado tanto a las nubes y al horizonte que se descontroló. En un punto, el rollo de hilo se vació como a la mitad, y pasó lo inesperado para el niño. El hilo en una parte perdió su continuidad debido a que estaba entrecortado y se fue volando por el horizonte. Regresó del campo del frente de su casa y les comentó lo sucedido a sus hermanos un poco mayores que él. Luego, entre unos cuantos niños, emprendieron una larga caminata bien adentro del monte en busca del barrilete. Lo buscaron como más de una hora y nada. Al final nunca lo encontraron, y no solo eso, sino que al regresar al hogar, uno de sus hermanos mayores le reprochaba que el hilo era para trabajar. Claro, el hermano era zapatero. Cuando estuvieron buscando el barrilete, encontraron el cráneo de una cabeza de un animal como si fuera de una vaca o un ternero o una oveja. También descubrieron una gallineta corriendo al estilo Sonic entre los pastizales. Luego de ver a los niños, el animal corría sin parar. Los niños persiguieron a la gallina del monte que había entre los pastizales y los arroyos durante un rato, pero se escondió entre los juncos. También entre los chicos jugaban a la lanzabananitas. Este juego consistía en haber dos bandos de niños, unos pares cada uno, y a una determinada distancia se arrojaban ese fruto con forma de banana que crecía entre los juncos. Entre todos armaban una impresionante batalla de bananitas. Lo más inquietante era que en el juego ese fruto del bosque era de aspecto liso, pero duro como una roca, y si a alguien le impactaba le causaba un dolor pasajero. Algunos de los pequeños se iban llorando a sus casas y se rendían alzando las manos, debido a que no se podía ir nadie con bananitas en las manos de los niños que estaban en pleno juego. Se paraban y agachaban entre los juncos. De esta manera tiraban y se protegían. En síntesis, el juego era divertido, pero también era bastante peligroso por las probabilidades de lastimarse algún ojo más que nada. A medida que fue creciendo, se fue profundizando su manera de pensar. A los 15 años ya pensaba en ser de otro mundo. También a esa edad se había hecho vegetariano debido a que los extraterrestres que lo contactaron de una manera misteriosa
De una misteriosa forma o manera le modificaron su dieta con influencias de ideas sobre los animales, el alma y conocimientos búdicos que cambiaron su manera de pensar y actuar. Leía libros de numerología, se asombraba al estudiar esa ciencia. Nunca dejó de interesarle. Era poco común que un chico tan joven empezase a temprana edad semejante asunto para debatir entre los adultos. En su adolescencia ya era un presocrático. Luego fue una especie de discípulo en su manera de pensar de Pitágoras, el gran filósofo y matemático griego, que fue quien fundó la ciencia de la numerología. Para pensar no se ha inspirado en ninguno de sus familiares, sino que tenía un talento innato para empezar a pensar. El pensar se fue transformando en su vida en un asunto cada vez más serio, y a nada de lo que pensaba se lo tomaba en broma. Sentía una gran curiosidad mental por los conocimientos místicos y ocultos. Le llamaba la atención el esoterismo y las ciencias del espíritu. En vez de salir a los boliches a los fines de semana como hacían la gran mayoría de los jóvenes de su edad, a él no le gustaban esos lugares luego de conocerlos, y optaba por hacer algo novedoso, dibujar, leer o jugar a lo que fuera. Era desde temprano un investigador natural. Escribía en un papel todo lo que hacían las hormigas, observando los agujeros de la tierra, cuántas venían, cuántas iban, qué hacían, etc. Era todo un observador muy curioso por todo el mundo que lo rodeaba, principalmente por la naturaleza. En la adolescencia le gustaba la música egipcia y la hindú. Era de tener en su pensamiento extraterrestre experiencias fuera de lo común mentalmente. Nunca dejó de analizar el cielo y las nubes, las tormentas, las estrellas y lo que se extendía en el más allá. Siempre pensó que tenía que haber algo más allá de las nubes. Se sentía en compromiso por indagar hasta el fondo del asunto. En un momento, el príncipe soñó que había estado en una playa con uno de sus hermanos, y juntos en la arena encontró pequeñas piedras redondas de oro. Entre ellos conversaron y llegaron al acuerdo de repartirse entre ellos. Extrañamente, como toda casualidad, encontraron entre las piedras huevos de oro. Cuando llegaron al hogar, se acostó a dormir, pero antes de ello había puesto el huevo en una jaula de plástico. Cuando estaba soñando, llovía. Había tormenta climática que notó antes de cerrar los ojos. A la madrugada se despertó en otro sueño dentro del mismo sueño y vio que el huevo que estaba en la jaula se le empezaron a salir las cáscaras y de este salió un dragón pichón que empezó a saltar. Él reaccionó inquietante en primera instancia y se levantó y le puso a la jaula una tapa para que el animal no se salga o escapase. Luego de que intuyó de que era indefenso, decidió soltarlo en esa habitación que se ubicaba en un sótano. El pequeño dragón era dragón porque reconoce a criaturas no visibles de la creación el príncipe. Tenía espinas como si fueran puntas de montañas en todo el cuerpo. En un punto estaba presente la mamá y se impresionó del dragón. Lo miró con asombro y desconcierto y el joven príncipe le dijo que el dragón no hacía daño. También soñó aquella noche que dos aviones de guerra iban verticalmente en dirección al cielo, pasando la atmósfera, y estos les disparaban balas a un ovni que iba en la misma dirección a toda velocidad. En realidad, cuando se despertó se fue a laburar, pero antes había ido a una cafetería a desayunar, tomando el café, a una mujer elocuente y bastante bella, como de aparentemente 35 o 40 años, le contó lo que soñó de la playa, el sueño, los huevos de dragón, el dragón, la arena. Fue conversando airosamente y ambos sin conocerse. En un momento, extrañamente, la mujer le dijo al príncipe que ella pintaba cuadros, y se los mostró. Los cuadros eran de vista al mar desolado, y en la parte inferior de los cuadros estaba la arena, quizás la más famosa arena del sueño en la que el príncipe encontró los huevos.
La mujer le dijo algo extraordinario. Es una señal. El joven príncipe comenzó a pensar que simbolizaba algo las coincidencias y trató de analizar. Le vinieron a la mente viajar hacia dirección al mar y pisar la arena de verdad. Quizás allí podría haber descifrado algo mayor o simplemente sentir su corazón contento por estar deseoso de zambullirse en las aguas del mar. Vamos al otro.